¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a esta edición del Chat Internacional. Aquí estamos para compartir con ustedes en los próximos minutos un análisis de las elecciones intermedias en Estados Unidos que se celebraron el 8 de noviembre. Vamos a tratar de entender un poco lo que ha sucedido en Estados Unidos con estas elecciones intermedias, donde se eligieron más de 30 gobernadores y también parte de los representantes del Congreso de Estados Unidos. La pregunta que nos hacemos es si realmente fue una especie de prueba, ¿no?, muy fuerte para el gobierno y la administración de Joe Biden, un referéndum como se lo suele llamar, y también si esto de alguna manera va marcando el escenario que se puede ir generando pensando en las elecciones del 2024, las presidenciales en Estados Unidos. La cuestión económica obviamente ha influenciado en el resultado de estas elecciones y de eso vamos a estar hablando. ¿Cómo lo lee la gente en Estados Unidos? ¿Cómo ha sido la participación y el resultado de estas elecciones de medio término en el país del norte? Lo vamos a analizar con Mauricio Zabalza, que desde Estados Unidos nos va a atender y como periodista y muy cercano a la realidad que se vive en ese país, va a dar, por supuesto, su análisis y opinión. Así es que le pedimos a ustedes que se queden porque después de la pausa venimos con las elecciones de medio término en Estados Unidos aquí en Chat Internacional. Ya regresamos. Bueno, acá estamos nuevamente en Chat Internacional y ahora le vamos a dar la bienvenida a Mario Guerrero. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches. ¿Cómo va, Claudia? Muchas gracias. Bueno, acá listos para analizar este tema que habíamos anticipado y es nada más y nada menos que las elecciones de medio término en Estados Unidos. Y el análisis lo vamos a hacer con Mauricio Zabalza, que es periodista, está ahí en Estados Unidos y lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Claudia, Mario, bien, excelente. Todavía afectado con un poco por lo de la selección, pero bueno, vamos a ver si tenemos revancha este sábado. Sí, ojalá hagamos fuerza que sí. Además creo que todos seguimos con la cara larga por varios días. Esto nos va a afectar varios días. Mauricio, Tal cual. Contanos un poquito, queríamos repasar sobre todo, que para que la gente esté al tanto de lo que ha sucedido ahí en estas elecciones, digo, porque todavía ha sido una elección en la cual el tema de el escrutinio ha sido bastante prolongado, pero el tema es, ¿qué se votó en estas elecciones de medio término en Estados Unidos? Mira, te voy a dar por empezar la última noticia que por ahí, si la podemos enganchar, tiene que ver con todo lo que ha pasado. La Corte Suprema de Estados Unidos, mayoritariamente conservadora, que terminó eligiendo Trump a 3 de sus jueces, decidió entregar los impuestos de Trump al Congreso. Trump lo hizo llegar hasta la Corte Suprema a eso, y esto realmente no hubiera pasado si las elecciones hubieran salido de otra manera. Y algunos dicen que por ahí el que perdió fue Trump, que en cierta manera sí fue el que perdió esta elección. Me parece que ganó la democracia, está clarísimo, ¿no? Claro. Ni siquiera ganó el Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque yo te puedo dar distintas miradas. Por empezar, los candidatos del ala dura de Trump perdieron todos, ¿no? Lo que habla a las claras de una madurez. A veces cuando pensamos en el público americano decimos, americano, estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? Decimos, es una persona que no le importa nada, que solamente le interesa el dinero. Y fíjate que la mirada, ¿no? La gran mayoría de las mujeres que por ahí no tienen para poner gasolina a los autos todos los días, o por ahí les cuesta comprar el pan y los fideos y todo, decidieron de cualquier manera, a pesar de la mala economía que estamos con la administración Biden, poner el voto demócrata para salvaguardar la cuestión del aborto y los derechos fundamentales de las mujeres. Sí. Entonces, es como que se dio una vuelta de tuerca con esta cuestión y finalmente hizo, bueno, de que disparara por los aires la cuestión de Trump, por más que se presentó de candidato unos días después. El New York Post, que Robert Mueller, que aparte es el dueño de Fox, que siempre apoyó y apoya a candidatos conservadores y que fue el ala mediática más importante que tuvo Trump en toda su época, puso al New York Post: hay una persona en Florida que se candidateó a presidente. Para que entiendan a cómo va el país, ¿no? Y hablando exactamente de las elecciones, el gran ganador, al menos del lado republicano, se podría decir que es Ron DeSantis, que arrasó en Florida, por ahí tanto o peor que Trump, pero con la diferencia que está en ejercicio, ¿no? Algunos
pueden decir, por ejemplo, en su momento Pence, que era una persona ultraconservadora religiosa, pero al menos fue 4 años gobernador de Indiana y tiene cierta cuestión institucional, y eso se notó el 6 de enero, cuando el tipo se quedó en el Congreso con toda su familia y dijo, voy a votar para que sea elegido finalmente Joe Biden, y sin darle importancia al fraude que estaba reclamando todo su partido. Sí. Entonces, hay nuevos aires, y realmente a mí me pone contento porque, a ver, cuando se candidateó en su momento Trump, y después todo lo que empezó a pasar con la cuestión de la discriminación y un montón de otras cosas malas, la cuestión que vino con los grupos ultras que realmente se empoderaron con el tema de las armas y todo, me parece que la misma sociedad con el voto, como tiene que ser en democracia, le dio una vueltita a la cuestión, y hace que por ahí, a pesar de estar mal económicamente, porque todos nos estamos quejando, hoy yo cargué gasolina, me salió 3.77 el galón, cuando hace, no sé, un año atrás valía 2,20, por dar un ejemplo, ¿no? Creo que hay buenos vientos, al menos para Estados Unidos, en la cuestión democráticamente hablando, ¿no? Primero que nada, Mauricio, buenas noches y muchísimas gracias por tu participación. Pero en relación a lo que estabas hablando vos, siempre se le ponen como título, ¿no? Y una de las cuestiones que siempre se hablan de las elecciones de medio término es que es como una especie de referéndum para el oficialismo, la administración o el presidente que está en ejercicio. Pero acá se hablaban de dos cosas. Era un doble referéndum porque se ponían o se testeaban los liderazgos tanto de Biden como de Trump, y se esperaba una ola roja que no fue. Mira, te voy a dar una estadística. Desde el año 42... salvo en 2 oportunidades, con el primer gobierno de Clinton, que económicamente andaba muy bien, y como dijo Clinton, es la economía estúpido, y después el primer gobierno de Bush hijo, inmediatamente después de las Torres Gemelas, que ganaron el oficialismo, nunca había ganado el oficialismo medio término. Y me parece que acá se hubiera dado, si las cosas hubieran estado normales en el país, estamos hablando de una cuestión institucional, ¿no? De partidos políticos, hubiera estado todo un poco tranquilo. Me parece que también hubiera ganado la oposición, porque realmente la economía está mal. A ver, el 8% deja de ser una mentira cuando uno va, por ejemplo, a ver ciertos artículos, y una torta que a mí me encanta, que tomo mate siempre, me salía $4 y ahora vale 6,99. Claro. Entonces, pero sin embargo, se votó, me parece, la cuestión institucional y democrática. Eso es algo inédito que no había pasado en este país. No había pasado. Y hay muchas cosas que por ahí la gente no sabe. Mirá, ahora, si gana Georgia, que todavía tienen que el 6 de enero van a segunda vuelta, tiene mayoría propia los demócratas en el Senado. Pero fíjate vos que definían con el voto de Kamala Harris, con la presidenta, como pasó con Cobos en su momento. Sí. Y eso nunca había pasado, tuvo que definir como 30 votaciones. Claro, la gente no lo sabe porque son votaciones por ahí más chicas, cuestiones internas, pero eso habla a las claras de la división y la grieta grande que había en este país, que ahora quedó solamente reservada a un 25% que de pronto sigue manejando a Trump como una cuestión religiosa, se podría decir, ¿no? Pero ya el resto de la gente, incluso muchos republicanos, dijeron, no queremos esto, lo que queremos es estar bien económicamente, no queremos más disputas ni más grietas, ¿no? Me quedo en eso que habías mencionado, Mauricio, con respecto a que el triunfo es de la democracia, y sobre todo teniendo en cuenta que Donald Trump ya se empieza a postular como candidato para las elecciones presidenciales. Él se planta como candidato, también aprovechando esa situación económica que hoy está atravesando el mundo entero y que también está afectando a Estados Unidos, que es básicamente la inflación, que hace que esa comodidad o esa zona de confort que caracteriza a Estados Unidos y a los estadounidenses hoy no sea tan así, pero incluso más allá de esa situación económica, está claro lo que manifestaron los estadounidenses en estas elecciones, ¿no? Tal cual. Y te digo algo, él puede ser candidato a pesar de tener unos 10 juicios en contra. Entre ellos, los más graves son, bueno, haberse robado, no sé, los secretos de dónde está la bomba atómica de Rusia, por ejemplo. Los famosos documentos, que me parece que va a escalar en grande, y aparte de haber instigado el único golpe de Estado de la historia democrática de Estados Unidos, que fue el 6 de enero. Entonces, a pesar de todas esas cosas que van a terminar, como terminó el tema de los impuestos, por eso arranqué con eso, en la Corte Suprema, realmente el tipo va a ser candidato. Va a ser candidato de la interna del Partido Republicano. Sí. Y me da la impresión de que
no va a tener la suerte que tuvo antes, definitivamente, ¿no? Y en este sentido, Biden, ¿cómo queda parado? Porque si hay algo que siempre, bien vos lo hacías mención, ¿no? El papel activo que ha tenido Kamala al tener que hacer votar para desempatar elecciones en el Senado. ¿Cómo queda la gobernabilidad de cara al año y monedas que le queda dentro de su administración? Mira, Biden dijo que él no iba a hablar de candidaturas hasta el año que viene. El año que viene estamos hablando de enero, febrero, en pleno invierno de este país. Pero te digo la verdad, yo creo que él se va a presentar. Ahora, ya todo el mundo, también la gente común está diciendo, otra vez Trump y Biden, ¿no? Me hace acordar un poco a Argentina, en ese sentido. Sí. Me hace acordar a Argentina, no un poco, me hace acordar a Argentina. Entonces, obviamente que todos estamos esperando que salgan nuevos líderes. Ya con el tema del Partido Republicano, no solo Ron DeSantis, que me parece que es el candidato más fuerte que va a tener, pero hay un montón de otros senadores. Porque, ¿qué pasa? Como Trump tenía los votos, muchos senadores y congresistas republicanos se aliaron atrás de Trump, no en realidad porque estaban convencidos con lo que la persona de Trump era, que yo lo conozco de New York, él vivió acá toda la vida, sino por los votos que llevaba. Se fueron atrás de los votos, ¿no? Y en ese sentido los argentinos tenemos un poco de experiencia, ¿no? Pero no es porque estaban realmente convencidos con esa persona. Obviamente que después de todo esto se va a hacer el gran desbate y hay que ver qué pasa con Biden, porque por ahí Biden, que se lo ve a veces distraído, una persona que realmente grande, por ahí va a decir, miren, yo voy a alargar la toalla, ¿no? Va a cumplir 80 años. Ahora, fíjense lo que son las cosas, ¿no? Esta semana renunció a ser presidente de la Cámara, de la parte demócrata, de los congresistas, Nancy Pelosi, ¿no? Nancy Pelosi tiene 82. Y hace poco se viralizaron los videos, cómo se manejó ella el 6 de enero. Ella y Pence, ¿no? Y realmente se manejó como una persona ejecutiva. No digo que va a ser candidata, pero por ahí la edad a algunos les llega mejor y a otros les llega un poco más cansado, como le está pasando a Biden, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Mauricio, nos vamos a ir a una pausa. Enseguida regresamos con este análisis muy interesante que estás haciendo, por supuesto, de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Le decimos a la gente que estamos en Chat Internacional que se queden ahí del otro lado. Vamos a una pausa, ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta en Chat Internacional aquí en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD y hablamos con Mauricio Zabalza, periodista que obviamente está haciendo un muy buen análisis y nos está contando básicamente lo que ha significado la elección de medio término en Estados Unidos. Mauricio, vos algo adelantaste en el bloque anterior, pero me gustaría profundizarlo un poquito más, porque vos hablabas de la renovación de liderazgos. Si hay algo que hizo Donald Trump a lo largo de empujar o apoyar determinadas candidaturas en el espacio republicano, fue caras nuevas, caras bastante particulares que provenían de diferentes aspectos, el fútbol, el periodismo, la farándula, etc. Pero lo cierto es que no a todos ellos les fue muy bien. Vamos a ver qué pasa en Georgia con Walker, ¿no? Pero lo cierto es que han sido candidatos fuertemente criticados. Sí, a ver, en Georgia me parece que va a ganar justamente el candidato demócrata, ¿no? Porque el candidato del Partido Republicano, que aparte perdió, no alcanzaron los votos, no alcanzaron a tener un 50% y por la ley de Georgia dice que, bueno, tienen que ir a segunda vuelta. Es contra el aborto y un montón de cosas, pero le salieron un montón de mujeres que hizo abortar y que pagó los abortos. Entonces, me parece que ya se están sacando como las caretas, ¿no? Acá. Y sí, a ver, apoyó candidatos, pero no apoyó candidatos que pudieran superar a él en su imagen. Fíjense que inmediatamente que al otro día, que gana Ron DeSantis, en vez de salir y decir felicitaciones, a ver, Trump vive en Florida, ¿no? Y la verdadera marea roja que se esperaba, el rojo por el Partido Republicano, era justamente todo el país y pasó solamente en Florida. Y él dijo, DeSantis le puso un sobrenombre y es un desleal. Y ya DeSantis lo que está haciendo es su carrera política, ¿no? Y después hubo algunos candidatos curiosos. Mirá, hubo uno en Pensilvania, senador, el doctor Oz, muy famoso en la televisión, sí. Te puedo asegurar, es un programa que todos hemos visto. Pero aparte se les dibujó, ¿no? Era una persona muy amable en televisión.
y salió con un discurso que realmente ahí vimos el verdadero Doctor Oz, que me parece que incluso le va a pesar en su condición de conductor televisivo, ¿no? Y después vimos, y perdió, por cierto, con una persona que viene de la clase trabajadora, ¿no? Y después vemos, por ejemplo, en Arizona, había una conductora de televisión por 20 años, Carrie Lake, que era peor que Trump, pero peor. No tienen que ver, no se imaginan las cosas horribles. Salía después de un meeting y decía, y ustedes, los periodistas, ustedes van a ver cómo se le va a parar todo las fake news y todas las cosas, como diciendo, voy a empezar a amordazar a los periodistas. Bueno, esa persona perdió. O sea, el pueblo de Arizona, que mayoritariamente es conservador en toda esa área rural, sí, le votó en contra. Por eso te digo, me parece que la democracia decanta, y es lo que esperamos de la democracia, ¿no? Que el voto sea perfectible. Vamos a votar para mejorar. Y eso fue lo que pasó. Déjame decirte algo que nunca no se habló más en los medios de comunicación. A ver. Y que por ahí les puede interesar. Acá la cuestión del COVID no terminó. Mirá, yo estuve en un evento de los semis y tuve que presentar no solo la vacunación, sino prueba de testeos, que son estas pruebas que uno se hace. Mirá, les muestro, que te lo manda el gobierno gratis, sí. Que son rápidas, de 15 minutos, y te lo muestro porque uno anda con eso todo el día. Y ayer se contagiaron 27.000 personas y murieron 300 en todo el país. Wow. Y eso ha sido constante. Lo quiero decir porque es un tema que dejó de salir en los medios de comunicación y verdaderamente como que no ha parado el contagio, ¿no? A ver, no ha parado porque no se vacunó un 30% de la población. Está claro, ¿no? Me parece que la única salida es la vacunación. Pero bueno, y eso tiene que ver un poco también con todas las mentiras que se echaron durante tanto tiempo. Han pasado algunas cosas que realmente han mejorado la calidad institucional. Por ejemplo, Alex Jones, que es un hombre de la radio y la televisión muy famoso, por supuesto seguidor fanático religiosamente de Trump, todos los días hacía teorías conspirativas y bueno, él trabajó mucho para que la gente no se vacune, incluso trabajó, yo no sé si ustedes se acuerdan la masacre de Sandy Hook, que murieron niños de jardín de infantes. Bueno, él decía que era toda mentira esa masacre, que en realidad lo habían inventado para hacer un control de armas y la gente iba a las tumbas de los niños de 4 o 5 años a orinar, ¿no? Los padres se juntaron, hicieron una demanda y le ganaron una demanda por $1.000 millones a esta persona. Por eso te digo, hay como un cambio, ¿no? Un cambio institucional que uno dice, bueno, a ver si por ahí podemos vivir un poco más tranquilos. Y no digo que no estemos preocupados por la economía, pero al menos no con tanta grieta y tanta pelea, ¿no? La pregunta ahora va por el lado de un poco cómo han afectado o han influenciado en el resultado electoral temas como el aborto o el matrimonio igualitario. Vos hiciste una referencia, Mauricio, hace un ratito, pero me gustaría que amplíes un poquito más eso, porque se entiende que a partir de una decisión de la justicia de Estados Unidos, el mensaje de ese logro que fue histórico y que empezó de alguna manera a tambalear fue también definitorio a la hora de hablar del resultado electoral, ¿puede ser? Sí, mira, el matrimonio todavía no se tocó. Me parece que el primer derecho que se tocó fue justamente sacar la decisión Roe de Wade, que venía del año 70 y pico, para que cada estado lo decía. A ver, una cosa, dejarle a cada estado esa decisión es como para darle una tijera a un mono directamente, porque a ver, se sabía que Texas obviamente iba a prohibir totalmente el aborto. En Michigan, creo que en Michigan fue, justamente pusieron a consideración una ley que estaba hace 100 y pico años, que incluso en las violaciones incestuosas y violación de lo que sea, no se podía abortar, ¿no? Bueno, obviamente que perdió la votación y las mujeres salieron en masa de uno y otro partido, ¿no? Y también le dieron un mensaje a la Corte Suprema. Acá hay un juez, Clarence Thomas, que es el más conservador, que es justamente el que escribió estas cuestiones y que de pronto se esperaba que empezaran a cortar más derechos que han sido otorgados, ¿no? Su mujer, la esposa con la que duerme todos los días, fue una de las que organizó la cuestión del 6 de enero, el golpe de Estado. Para que vean también cómo va la cuestión, ¿no? Y que me parece que viendo esto de que la Corte Suprema le rechaza a Trump la cuestión que siga ocultando sus impuestos,
que nadie los puede ocultar porque están a la vista de todos, los impuestos de todo el mundo, me parece que escucharon también a la gente y dijeron, bueno, a ver, vamos a tranquilizarnos con algunas cosas, ¿no? Porque aparte del matrimonio igualitario, no solo es una cuestión de la iglesia blanca de este país, ¿no? Se puede decir, del cristianismo, sino que también no hay que olvidar que hay una cuestión inmigratoria grande y ¿qué pasó? Empezaron a haber matrimonios del mismo sexo con inmigrantes, cosa que cuando una persona se casa con otra le otorga la residencia, ¿no? Claro. Entonces es un embrollo un poquito más grande por ahí que el tema del aborto, ¿no? Pero bueno, esperemos que este país, mira, el otro día me hicieron una nota a mí y me contaba qué pasaba con las cuestiones de la libertad. Y yo dije, mira, acá realmente es totalmente amplio la cuestión, ¿no? Entonces, cuando empezaron a pasar este tipo de cosas, nos hicieron a los periodistas, a todos, sentir ruido, ¿viste? Ruido y ruido. Y ahora como que el agua va buscando su nivel, ¿no? Y en términos generales, digamos, ¿cómo ha sido el post-elecciones en materia de políticas públicas? ¿Cómo es que ha repensado su administración Biden de cara a lo que viene? Más allá de lo que ya discutimos, ¿no? Es su posibilidad de pensar el 2024, sino de cómo es que se están reordenando los peones en este sentido, si lo podemos decir. Bueno, así. acá lo más grave, se podría decir, es la cuestión de la inflación, ¿no? Lo que pasa es que el norteamericano no está acostumbrado a la inflación, ¿viste? Vos le preguntás a cualquier argentino y cualquier almacenero sabe cómo es la cuestión. Se emite dinero y hay inflación. Y acá emitieron un montón de dinero, ¿no? Si bien es global justamente por eso el problema, porque se tuvo que subvencionar a la gente que se quedó en la casa. Vos imaginate que hasta septiembre del año pasado muchas personas, cada estadounidense recibió un cheque de $600 semanales. Eso también quebró un montón de cuestiones con el trabajo porque se están creando un montón. Biden sale y dice, creamos un montón de nuevos trabajos. En realidad no creó trabajos, son trabajos que están volviendo. Pero ¿qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? Muchos de esos trabajos, muchos se retiraron y otros dijeron, mira, vamos a empezar a trabajar en la casa también, ¿no? Muchas de las empresas empezaron a trabajar en su casa porque se probó, acá hay buena conectividad y bueno, hizo que también cambiara un montón de cosas. Pero fíjate que no había inflación desde la época de Reagan, cuando sube Reagan, justamente, de la época de Carter en realidad. Reagan arregló esta cuestión económica. Y estamos todos desubicados, ¿no? Porque ya te digo, no se aumentaron los sueldos, como pasa en la Argentina, pero cuando uno va a cargar la gasolina, que salga cada galón 1.50 más, realmente pesa en el bolsillo, Economía, ¿no? claro. Tal cual. Bueno, ahora te hago una pregunta un poco cómo quedó conformado, cómo quedaría conformado lo que es el Congreso después del resultado de estas elecciones y cómo sería en este caso la gobernabilidad de Biden. Bueno, va a ser un poco más tranquila de que se hubieran agarrado las dos cámaras los republicanos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Senado queda a favor de Biden, por lo cual, por ejemplo, puede seguir eligiendo jueces. Esa es una cuestión bastante importante, ¿no? La Casa, los representantes, los diputados, obviamente quedaron con mayoría por pocos votos. Fíjate, fue tan democrática esta elección. Te voy a dar datos que por ahí la gente no lo sabe. Acá en Nueva York siempre fue demócrata, pero estamos hablando de un voto escándalo, 80-20, ¿no? Siempre fue demócrata. Y fíjate que en esta oportunidad, la Casa de Representantes, Nueva York otorgó 4 plazas a los republicanos. 4, cuando realmente otorgaba una acá en donde yo vivo, en Staten Island, Nicole Maliotakis, pero entregó 4. Ahí estamos hablando de 3 que hubiera ganado el demócrata y que perdió y que terminó ganando el republicano. Entonces, va a haber algunos votos de diferencia, pero bueno, ya empezaron, estaba viendo hace unos días atrás, inmediatamente de que se vio que se iba a ganar un representante de Kentucky, por supuesto trumpista, ya empezó a mostrar que va a hacer un juicio político ante Biden. ¿Por qué? Porque Biden tiene cuestiones con el hermano, por cuestiones de influencias, el hijo, que no es ninguna joyita, Hunter Biden, que ha hecho un montón de negocios en Ucrania, en China, en Rusia, siendo asesor de empresas, y obviamente era asesor de empresas no porque era un genio de la cuestión energética, sino porque era el hijo del vicepresidente de la nación. Claro. Pero bueno, a ver, a mí no me parece mal.
para nada, que presente y que las cosas vayan por donde tengan que ir, ¿no? Pero por eso te decía, se ha hecho un equilibrio tan importante que me parece que va a redundar en mejor democracia en los años que vengan. Bueno, estamos en Chat Internacional, aquí en el 30 de la TDA. Nos vamos a ir una pausa, enseguida regresamos. Quédense ahí porque seguimos analizando las elecciones de medio término en Estados Unidos. Últimos minutos de Chat Internacional. Seguimos aquí en el 30 de la TDA con Mauricio Zabalza, periodista desde Estados Unidos. Mauricio, ¿podemos esperar algún tipo de cambio en materia de política exterior de cara a lo que se viene en la administración Biden o se va a mantener algún tipo de status quo? Bueno, a ver, hasta las elecciones, si hubieras ganado más al Partido Republicano, ya habían anunciado un montón de candidatos fuertes que terminaron perdiendo, de que iban a dejar de dar dinero a Ucrania. Me parece que Ucrania en este momento esté ganando la guerra tiene que ver con el apoyo de Estados Unidos, está clarísimo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que se juntó también con China para tener relaciones un poco más maduras, Sí. por esta cuestión del intercambio comercial. No sé si van a estar mirando Latinoamérica, si a eso me pregunto. Me parece que nunca miran a Latinoamérica. Eso siempre están, me preguntan, dicen, ¿qué piensan de Argentina? No piensan nada. Esa es la verdad. De pronto las embajadas o por ahí algunos encargados de negocios, pero en este momento la cuestión está con el tema de Ucrania y fundamentalmente porque Europa la va a pasar mal con la cuestión de la energía. Acá, mira, hoy está un poquito mejor, pero ayer hizo 3 grados bajo cero, ¿no? Y si uno no tiene cómo calentarse, fíjate que en Europa, después de todas las agendas verdes que han hecho, las cumbres climáticas, están volviendo al carbón justamente por esta cuestión, ¿no? Hay un retroceso grandísimo, obviamente por la invasión que está haciendo Putin. Invasión que hasta ahora nadie entiende por qué, pero bueno, se está haciendo. Y bueno, me da la impresión de que Biden va a seguir aportando dinero que tiene que ver con la emisión y dinero que tiene que ver también con la inflación. Por eso es que también los candidatos republicanos decían no más dinero para Ucrania y que se arregle, ¿no? Bueno, eso no va a pasar, ¿no? Y me parece que mañana que es justamente el Día de Acción de Gracias, vamos a tener un Día de Acción de Gracias un poco con menos discusiones en la mesa, da la impresión, ¿no? Que acá realmente se había resquebrajado demasiado la cuestión de la cuestión de hablar de política. Y bueno, vamos a tener un día tranquilo, es un día sagrado mañana para Estados Unidos, les cuento, es el único día donde realmente todo cierra y hacen esta conmemoración que tiene que ver con cuando vinieron los primeros colones de Massachusetts que no sabían ni sembrar, se les quemaban las cosechas, se morían de hambre, y vinieron los nativos del lugar y los ayudaron, y dijeron, mira, tienen que sembrar en esta época, y al final todos comieron pavos, ¿no? Sí. En Argentina hubiéramos dicho, todos comieron perdices, acá comieron pavos, y me parece que va a ser un día realmente tranquilo, ¿no? Mauricio, no quería dejar la oportunidad de preguntarte un poco lo que está sucediendo en la sociedad estadounidense a partir de esta situación económica que está afectando. Bueno, vos decías, los sueldos no han mejorado, no han tenido un aumento a la par de lo que hoy está sucediendo con la inflación, algo que nos pasa muy parecido a lo que sucede en la Argentina, pero obviamente con diferencias abismales porque los números que hoy maneja de inflación en Estados Unidos son muy diferentes a los de nuestro país. Pero no deja de ser un tema de preocupación. Socialmente, ¿cómo responde la gente ahí en Estados Unidos frente a esto? ¿Muestra su preocupación? ¿Reclama por ahí al gobierno de Estados Unidos medidas más concretas? Sí, porque todos nos hemos tenido que achicar. Fíjate que cuando uno pasa por cualquier negocio, hay carteles, necesitamos gente, o sea, están necesitando gente, pero ¿qué pasa? Te están pagando de pronto el mínimo, no sé, 15 la hora, por tanto de ejemplo. Y si uno cuenta 15 la hora a lo que serían 40 horas normales, uno no le alcanza el dinero, ¿no? Uno no alcanza. Acá los alquileres aumentaron. Yo voy siempre a las pruebas
lógicas. Por ejemplo, yo estoy en un departamento, no es un palacio, es un departamento común y pago $1.500 de alquiler, ¿no? Y cuando me viene la cuenta del teléfono, tengo la mejor compañía, pero pago $150 de alquiler. Cuando viene el seguro del auto, pago por mes $250 de alquiler con seguro contra tercero, ni siquiera contra todo riesgo. Entonces, el tema es que todos nos hemos tenido que achicar. Y no es que falte trabajo, hay un montón de trabajo, pero realmente no alcanza. Y ese me parece que es el gran desafío de Biden. Por eso ha ido bajando la tasa de interés para enfriar un poco la economía, para ver si se puede estabilizar un poquito, ¿no? Vos bien hablabas de renovación de liderazgo, pero del lado republicano, ¿no? Y del lado demócrata, ¿cómo puede llegar a reordenarse la oferta electoral de cara a lo que se viene? Porque la verdad es que, si bien es cierto que sobrevivió... Para mí está complicado. Para mí la única que va a pasar es si Biden diga, yo no voy a ser candidato. Ya hice todo lo que tenía que hacer, hace 40 años que estoy en la función pública. Si él es candidato, me parece que bueno, va a ser el candidato. Si él no va a ser candidato, bueno, ahí va a haber un montón de una puja de poderes. Obviamente que va a estar en la primera línea de fuego va a estar Kamala Harris. Pero atento que Kamala Harris no ha sido la persona que todos esperábamos antes de las elecciones, ¿no? Tuvo que solucionar una cuestión de inmigratoria y no le fue bien. No ha tenido una visualización positiva, se podría decir. De pronto ha trabajado en las cámaras, ¿no? Y ha hecho un trabajo grandísimo, pero no así como en la vida pública. Así que si Biden no llega a ser candidato, obviamente que va a haber candidatos por abajo de la mesa, ¿no? Ahora, yo siempre digo lo mismo. Si Michelle Obama se le ocurre decir, yo quiero ser candidata a presidente, se acabó la discusión. Lo que pasa es que ella continuamente reitera de que no va a ser, y obviamente si ella es candidata, te puedo asegurar que va a ser presidenta de Estados Unidos, ¿no? Por primera vez una mujer, porque la van a apoyar justamente las minorías más grandes, los hispanos, las mujeres y la raza afroamericana, ¿no? Mauricio, y en ese caso, pensando un poco en la posibilidad de que Biden pueda volver a ser candidato y hablando también de las imágenes que han dado vueltas en todo el mundo, esto de que se lo ve perdido de a ratos, ¿cuál es la opinión que tiene la sociedad estadounidense frente a esto? Porque, digo, sería sensato decir me corro porque no tengo tal vez la edad ni la lucidez para ser presidente de una de las principales potencias, la principal potencia del mundo, ¿no? Habría que ver qué se cocina dentro del Partido Demócrata, ¿no? Me parece que hoy por hoy la gente mira las encuestas. Eso está clarísimo acá y en la China. Todo mira, a ver, ¿qué está pensando la gente? Nadie quiere perder una elección. Ahora, si es Biden, me temo que, y la cuestión económica no reflota, de acá al 2024 va a tener graves problemas el Partido Demócrata para retener la presidencia. Va a ser complicado. Porque hay que tener en cuenta que siempre el discurso de los republicanos es que, bueno, que le van a hacer excepciones del impuesto con los que más tienen, cosa que ahora es al revés, ¿no? Y la bolsa va a estar feliz. Mirá, yo te digo una cosa, con el tema de Trump, él pierde por sus formas. Sí. Él no pierde por la economía. Yo tengo un amigo, acá hay dos tipos de jubilaciones, siempre lo cuento porque hay que contar este tipo de ejemplos para que la gente entienda. Hay dos tipos de jubilaciones, la jubilación normal, estatal, la que todos reciben después de cierto tiempo y se jubilan, y después está, mientras uno va trabajando, va poniendo un dinero al costado, y se llama 401k, y ese dinero termina yendo a acciones, ¿no? Uno decide qué tipo de acciones en la bolsa quiere, si son más agresivas, menos agresivas, para entenderlo hay que mirar El Lobo de Wall Street, la película. Sí. Y yo tengo un amigo que tenía $100.000, ¿no? Y en los 4 años de Trump llegó a $400.000 en ese retiro, ¿no? Estamos hablando de 4 veces más, estamos hablando de mucho dinero. Claro. Y claro, que ahora le bajó $100.000 de golpe, ¿no? Toda esta época de Biden. ¿Y qué se creen que piensa él? ¿Está contento? No, obvio. No quiere saber nada. Dice, yo quiero que se vaya hoy Biden. Y que entre cualquier republicano o Trump de vuelta, ¿no? Entonces me parece que todas esas cuestiones van a estar en juego en las próximas elecciones. Ya no la cuestión democrática porque, ya te digo, se limpió el fondo de la olla y me parece que la olla va a estar un poquito más clara. Bueno, creo que esa expresión es muy, muy oportuna porque si bien es cierto que la polarización te ordena y mucho
el campo político, lo cierto es que también tiene sus límites, entonces hay que empezar a construir consenso, coaliciones desde otros puntos. Entonces, ¿hasta qué punto en Estados Unidos se puede seguir estirando la polarización como la brújula política que ordene todo? Sí, no creo que haya una tercera posición acá como pasa en Argentina con Milei. La verdad es que no me parece. Acá las terceros candidatos sirven para molestar, ¿no? Por ejemplo, le hicieron perder la elección a George Bush, padre, un candidato, por eso le digo, para molestar. Por ejemplo, le hizo perder la elección al demócrata en Georgia, ahora en Senado, porque sacó un 3%, el candidato. Con ese 3%, si se hubiera volcado cualquiera de los dos partidos, llegaba al 50%. Entonces, la tercera posición, la verdad que generalmente son partidos libertarios o fíjense que el tercero en Georgia, el público grande no lo sabe porque estas cosas se cocinan acá nomás. Es una persona totalmente gay, que toda su campaña fue con la bandera multicolor atrás, todo. Esa gente, ¿a quién se creen que va a votar? Va a votar al candidato demócrata, obviamente. No va a votar al otro que está diciendo que va a suprimir el aborto, que va a suprimir, a pesar de haber hecho abortos a sus amigas. Está clarísimo, ¿no? Por eso siempre las terceras posiciones acá lo que hacen es, le terminan quitando votos a alguna de las personas y lo hacen perder las elecciones. Mauricio, una última consulta, al menos de mi parte, relacionada con lo que vos anteriormente hablabas cuando Mario te preguntaba cómo va a ser la situación internacional a partir de ahora y pensando en el gobierno que le queda a Biden, ¿no? Ni siquiera el tema de que Lula haya sido elegido como presidente nuevamente en Brasil puede llegar a mejorar un poco al menos la relación con la región, que al menos nos miren de otra manera, con más atención. Estados Unidos no es que está mirando mal a la región, ¿no? No, simplemente me parece que está poniendo su energía en Ucrania. Esa es la verdad. El comercio más grande lo tiene con México y México siempre termina arreglándose. Con López Obrador se arregla con cualquiera. Y a las pruebas me remito, si hay una tranquilidad en la cuestión de la frontera, fue porque terminaron arreglando con México, está clarísimo, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que siempre el intercambio comercial es grande, y Brasil bien que jala, ¿no? Estas cuestiones. Pero bueno, me están llamando, perdón, por eso. No, está bien. Agarré el teléfono. Pero me parece que cuando pase esta cuestión de Ucrania, que va a pasar en algún momento, realmente va a haber un poco más de tranquilidad. Mauricio, te agradecemos muchísimo por este rato con nosotros. Ha sido un placer hablar con vos y seguramente volveremos a tener un contacto en cualquier momento. Así es que muchas gracias y buenas noches. A disposición, acá estoy. Hasta luego. Así pasaba Mauricio Zabalza, periodista desde Estados Unidos, hablando de las elecciones intermedias en ese país, en Estados Unidos, ¿no? La verdad que nos dejó un par de tips, pero hay una cierta incertidumbre de cara a lo que se viene. Sí, sobre todo, increíble, ¿no? Pero termina en lo último que por ahí me quedé con esto de siempre lo económico define todo. Cuando hay una elección, la economía... El lema de campaña. Sí, tal cual. Bueno, nosotros nos despedimos, ¿sí? Será hasta la próxima edición de Chat Internacional. Muchas gracias por haber estado ahí del otro lado. Hasta luego.